Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este estambre. Su composición es 50% algodón, 50% acrílico premium y me recomiendo utilizar un gancho de crochet de 3 milímetros. Vamos a utilizar la aguja recomendada en la etiqueta del ovillo. Este es un gancho de crochet de 3 milímetros, cinta métrica, una aguja lanera, algunos botones y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto y la medida desde acá, desde el hombro, de qué tan largo vas a querer este top. Comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a tejer cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen del largo que queramos, desde acá, desde el escote, fíjense, desde acá hasta acá. Entonces seguimos tejiendo hasta tener esa medida. Y una vez que tengamos la cantidad de cadenitas suficientes, las medimos, fíjense. Yo voy a realizar una talla S, ¿sí? Y para la talla S, estas cadenitas deben de medir 23 centímetros. Entonces las sujetamos de extremo a extremo y las medimos. Las medimos simplemente sobreponiéndolas, no las vamos a estirar ni nada, fíjense. Aquí tengo 23 centímetros. De todas maneras, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial de las cadenas iniciales para cada talla. Entonces, una vez que tengamos nuestra cantidad de cadenitas listas, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 52 cadenas. Pero como no todas tejemos con el mismo hilo y tampoco tejemos con la misma tensión, esta cantidad de cadenitas les puede variar. Por eso yo siempre les recomiendo que vayan mejor trabajando con medidas, con su cinta métrica. De esta manera pueden utilizar una lanita, bien sea que sea más gruesa o un hilo que sea un poco más delgado. Bien, entonces, cuando tengamos nuestras cadenitas listas, para comenzar lo que vamos a llamar nuestra vuelta base, vamos a hacer esta vuelta con puros puntos bajos. ¿Sí? Entonces, para realizar el primer punto bajo, sujetamos acá la última cadenita, hacemos una cadena al aire. Esta cadena no la vamos a contar como punto ni nada, es simplemente para tomar altura. Y en la segunda cadenita, desde la aguja de crochet, o sea, en la última que sujetamos, traemos hebra y hacemos el punto bajo. En el punto bajo me quedan 2 aros, enlazo y paso por 2. ¿Sí? Pasamos a la siguiente cadenita, traemos hebra, me quedan 2 aros, enlazo y paso por 2. De esta manera vamos a seguir tejiendo un punto bajo sobre cada una de las cadenitas que acabamos de realizar. Yo, como tengo 52 cadenas, al final debo de tener 52 puntos bajos. Y cuando estemos llegando al final, tejemos el último punto bajo. Y fíjense, nuestra vuelta base se debe de ver algo así. ¿Sí? Ahora, aquí de una vez vamos a comenzar el detalle que le vamos a hacer aquí en el frente. Para comenzar este detalle, entonces, estando acá, hacemos una cadenita, giramos y vamos a tejer el primer punto bajo. Sí, pero este punto bajo no lo vamos a hacer donde normalmente lo haríamos. Normalmente tejeríamos acá, en cada uno de los agujeritos, ¿sí? Sino que vamos a mirar el tejido así. Fíjense, y por la parte de arriba se nos hacen como unas cadenitas, ¿sí? Vamos a utilizar la cadenita que está hacia afuera. Fíjense, tenemos como una barriguita que está hacia afuera y una barriguita que está hacia acá, hacia adentro. Entonces, esta es la cadena. Esta no la vamos a tomar en cuenta. Tomamos acá, fíjense, como que atravieso la mitad de la cadena. Y allí está. Tomo solo un lado de la cadenita. Fíjense, de la cadenita que se hace en la parte de arriba del punto. Allí traigo hebra y voy a tejer un punto bajo. Luego de este punto bajo vamos a tejer un punto picot. Para el punto picot tejemos 1, 2, 3 cadenas. Sujetamos acá y miren, aquí donde está el punto bajo, aquí se hacen estas 2 hebras. Las atravesamos así y aquí hacemos un punto bajo. ¿Sí? Ya tenemos el primer punto picot. Hacemos un segundo punto picot allí mismo. Entonces hacemos 1, 2, 3 cadenitas. Sujetamos acá
y nos devolvemos en las 2 hebras que se hacen en el punto bajo, ¿sí? Allí traemos hebra y hacemos el siguiente punto bajo. De esta manera, fíjense que ya tengo 2 puntadas picot. Serían 2 piquitos, ¿sí? Entonces, para cerrarlos, aquí esta vuelta la vamos a trabajar toda en la hebra de acá afuera, ¿sí? En la cadenita de acá. Entonces contamos. Este es el punto que está tejido. Y contamos desde el de al lado. 1, 2 y en el tercero. Y en el tercero hacemos, fíjense, tomando la cadena de afuera, allí tejemos un punto bajo, ¿sí? De esta manera me van a quedar los puntos picot. A medida de que avancemos se va a percibir mejor el detalle. Bien, entonces volvemos y repetimos otras 2 puntadas picot. Estamos aquí en el punto bajo, hacemos 1, 2, 3 cadenitas, sujetamos acá y nos devolvemos. Estas 2 hebras, traemos hebra y hacemos punto bajo. Hacemos el segundo punto picot allí mismo, fíjense, aquí está el punto bajo, tejemos 1, 2, 3 cadenas, sujetamos acá, traemos hebra, hacemos punto bajo y ya tenemos las 2 puntadas picot. Las cerramos, fíjense, siempre vamos a ver los puntos así desde arriba para verles bien la cadenita. Entonces, este es el punto que está tejido, desde al lado comienzo a contar 1, 2 y en el tercero, tomando así la cadenita de afuera, hago el punto bajo, ¿sí? Y sigo repitiendo. Les voy a enseñar por última vez. Luego del punto bajo tejemos 3 cadenitas, sujetamos acá, en estas 2 hebras traemos y hacemos punto bajo. Ya tenemos el primer punto picot. Vuelvo y hago 1, 2, 3 cadenas, sujeto acá, en estas 2 hebras, fíjense, traigo hebra, hago el punto bajo y cierro las 2 puntadas picot. Cuento 1, 2 y en el tercero, allí hago el punto bajo para cerrar, ¿sí? Fíjense, así se debe de ir viendo. Vamos a seguir repitiendo hasta llegar acá al final. Y aquí ya estoy finalizando la última puntada picot. Fíjense, y acá me quedan, fíjense, 1, 2 y 3. Me queda el último punto bajo para realizar la última puntada picot. Entonces, aquí como no comenzamos con una cantidad de cadenitas específicas, al final pueden que queden completas, así como yo, contando 1, 2 y 3. O puede que simplemente queden 1 y 2 o simplemente queden con un punto. Entonces, si a ustedes acá solamente les queda un punto, o sea, una cadenita así mirándola desde arriba, solamente utilizan una puntada picot, ¿sí? Si aquí les queda un punto, utilizan una puntada picot. Si les quedan los puntos así completos como a mí, si utilizamos las 2 puntadas picot. Y si de casualidad les queda un punto adicional, lo que pueden hacer es que hacen 3 puntadas picot seguidas y cierran. No hay ningún problema. Bien, entonces aquí contamos 1, 2 y 3. Hago el último punto bajo. Y fíjense, de esta manera se debe de ver mi vuelta con puntos picot. Como les dije, a medida que vayamos avanzando vamos a percibir bien el detalle. Ahora, para comenzar la siguiente vuelta, vamos a hacer lo que es la primera vuelta con puntos altos, ¿sí? Entonces, aquí de una vez vamos a comenzar a hacer el aumento. Vamos a hacer unos pequeños aumentos para crear el área del escote. Entonces, estando acá, tejemos 2 cadenitas. Estas 2 cadenas las vamos a contar como el primer punto alto. Giramos. Y ahora vamos a tejer del otro lado de la cadenita, ¿sí? La que queda hacia afuera. Entonces enlazamos
Y para hacer este aumento lo vamos a hacer de 2 puntos altos, lo que quiere decir que en un mismo agujerito me van a quedar 3 puntos altos. Bien, entonces aquí busco, fíjense, el otro lado de la cadena está acá. La atravieso, traigo hebra y para hacer el punto alto me quedan 3 aros, enlazo paso por 2, paso por 2. ¿Sí? Ya llevo 2, hago un tercer punto porque recordamos que para este aumento me deben quedar 3 puntos en el mismo agujerito. Enlazo, vuelvo y traigo hebra, paso por 2, paso por 2. De esta manera ya llevo 3 puntos altos. Ahora simplemente sigo tejiendo un punto alto, fíjense, del otro lado de la cadenita, ¿sí? Aquí, aquí, enlazo. Fíjense, esta es la cadenita que ya estaba tejida, donde tenemos los puntos picot. Ocupamos el otro lado de la cadena. Y así, fíjense, así se debe de ir viendo. Ahora lo que voy a hacer es que voy a seguir tejiendo un punto alto en cada espacio hasta llegar a acá. Si en la fila anterior tenía 52 puntos altos, como era mi caso, aquí en esta vuelta de puntos altos, al final debo de tener 54 puntos altos, ¿sí? En cada vuelta de puntos altos se me van a ir incrementando de a 2 puntos. Entonces, sigo tejiendo y aquí ya estoy llegando al penúltimo punto alto, enlazamos y al último punto alto, fíjense, aquí también me queda el otro lado de la cadenita. Allí hago el último punto alto, ¿sí? Y esta vuelta de puntos altos se ve de esta manera. De este lado vamos a tener el aumento. Si quieren, solo para que tengan identificado, de este lado vamos a colocar un marcador, solo para recordar que este lado va a permanecer recto porque los aumentos solo van a ir de este lado. Bien. Ahora vamos a realizar la segunda vuelta de puntos altos también. Entonces, para comenzar la vuelta de puntos altos, hacemos 2 cadenitas, giramos y acá vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Enlazamos. Este primer agujerito no lo voy a tejer porque ya tengo las 2 cadenas que me cuentan como ese punto tejido. ¿Sí? Comienzo en el siguiente. Entonces, hago un punto alto sobre cada punto. Aquí lo voy a tejer de forma normal. Fíjense, atravieso el punto completo y voy a seguir tejiendo un punto alto sobre cada uno de los puntos hasta llegar acá al final. Cuando lleguemos acá al final, hacemos nuevamente el aumento. Bien, entonces, aquí para tejer el penúltimo punto alto, aquí está el puntito disponible, hago allí el penúltimo punto alto y ahora para tejer el último punto alto como tal, enlazamos. Recordamos que aquí habíamos tomado altura con 2 cadenitas, ¿sí? Como esas 2 cadenas las contamos como punto, entonces allí, ¿sí? Fíjense, 1 y 2. Allí atravesamos y sacamos el último punto alto. Hasta este momento yo tengo 54 puntos altos, que es la misma cantidad de puntos que tenía en la vuelta anterior. Pero como de este lado, siempre que hagamos puntos altos vamos a hacer aumento, entonces el aumento es de 2 puntos altos. Enlazamos y allí mismo tejemos el primero y el segundo punto alto. ¿Sí? Lo que quiere decir que en este mismo agujerito me van a quedar 3 puntos altos y ahora en esta vuelta tengo 56 puntos altos. ¿Sí? Fíjense, esto va a ser lo que es el revés y el frente va a ser el que tiene acá los detalles, fíjense. Esto va a ir quedando así. Entonces, vamos a seguir repitiendo. Este es el patrón que vamos a repetir. Vamos a tejer 2 vueltas con puntos altos. En cada vuelta de punto alto hacemos el aumento. La siguiente vuelta que vamos a hacer es con punto bajo, ¿sí? Y así comenzamos exactamente igual como hicimos acá con la vuelta de puntos bajos.
Entonces, para comenzar los puntos bajos, hacemos una cadenita, giramos y aquí los puntos bajos los vamos a tejer también de forma normal. ¿Sí? Aquí no vamos a hacer aumento, recuerden que los aumentos son solo con los puntos altos. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto alto que acabamos de realizar. Fíjense. Y finalizamos el último punto bajo acá, como les dije, sobre la segunda cadenita. ¿Sí? Ahora, como ya tenemos establecido el patrón, luego del punto bajo, fíjense, esto se va a ir viendo así, vamos a hacer la vuelta con estos detalles de holanes. ¿Sí? Entonces les repito nuevamente cómo comenzar. Hacemos una cadenita, giramos y comenzamos a tejer acá sobre la cadena de afuera. ¿Sí? Fíjense, esta primera cadenita no la contamos, comenzamos en la siguiente y allí tejemos punto bajo y hacemos la puntada picot. 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas nuevamente, punto bajo y cerramos. ¿Sí? Este es el que está tejido, contamos 1, 2 y en el tercero, fíjense, tomamos la cadenita de afuera y hacemos el punto bajo. ¿Sí? Vamos a seguir repitiendo exactamente igual hasta llegar acá al final. Y bien chicos, fíjense, aquí ya tengo los 2 puntos picot, los del final, y acá tengo 1, 2, 3 y 4 puntitos restantes. Entonces, si yo tuviera completo, fíjense, con los 2 puntos picot hago 1, 2 y en el tercero hago el último punto. Pero como me sobra uno, entonces sin problema aquí hago un tercer punto picot, que me queden las 3 puntadas seguidas y con esto ya me da el largo suficiente para poder finalizar. Entonces cuento 1, 2, 3 y solo para finalizar acá, en el último puntito, hago mi último punto bajo. ¿Sí? Y de esta manera, fíjense, se me va a ir viendo esta parte de acá. Ahora ya tenemos establecido el patrón, ¿sí? Luego de la puntada picot, que venían los puntos altos, pero con los aumentos de un lado. Entonces comenzamos, hacemos 2 cadenitas, giramos y acá de donde tejimos el último punto picot, fíjense, del otro lado de la cadena, hacemos el primer punto alto y como estamos haciendo aumento, hacemos el segundo punto alto allí. ¿Sí? Y ahora seguimos tejiendo un punto alto del otro lado de cadena, como hicimos hace un momento. Fíjense, de esta manera se va a ir viendo. Ahora lo que vamos a hacer es repetir exactamente lo mismo que hicimos acá. Terminamos esta vuelta de puntos altos, hacemos otra vuelta de puntos altos y cuando lleguemos acá en la cadenita, en la segunda cadena, hacemos el aumento y me tienen que quedar 3 puntos altos. ¿Sí? Si yo, en mi caso, con la cantidad de puntos que tenía, en esta vuelta de puntos altos tenía 56, ahora en esta vuelta de puntos altos debo de tener 58 y en la siguiente debo de tener 60. ¿Sí? Entonces vamos a seguir repitiendo hasta las tallas S y talla M. Vamos a tener 3 vueltas así con holanes. ¿Sí? Entonces completamos esta y tenemos 3 vueltas de holanes, lo que son la talla L y XL hacen una vuelta de holanes más. ¿Sí? Repitiendo exactamente lo mismo. Entonces yo voy a seguir tejiendo mi vuelta de puntos altos. Como les comenté, entonces talla S y talla M hasta que nos queden 3 vueltas con holanes. Talla L y XL pueden hacer 4 vueltas, ¿sí? Para que les cubra acá un poquito más. Ahora lo que vamos a hacer de aquí en adelante, ya no vamos a repetir este patrón, ¿sí? Ya no vamos a hacer más holanes porque esto es solo un detalle que va a ir en la parte central. Y ahora lo que vamos a hacer es continuar repitiendo vueltas con puntos altos. Ya no tenemos que hacer la vuelta de punto bajo porque ya no vamos a hacer más detalles, ¿sí? Entonces seguimos repitiendo, estoy en la parte que llevan los aumentos, hago 2 cadenas, giro, tengo uno completo, hago el segundo y hago el tercer punto allí mismo y continúo tejiendo un punto alto sobre cada punto alto. Fíjense, esto va a ir así
Esta parte es la que vamos a llevar hacia el hombro, entonces vamos a seguir tejiendo una y otra vuelta exactamente igual, haciendo únicamente aumento de este lado. ¿Sí? La idea es que esto se nos ensanche un poquito más. Entonces voy a adelantar y cuando regrese les digo aproximadamente cuánto debería de medir cada una de las tallas. Y bien chicos, una vez que hayamos adelantado lo suficiente, fíjense, esto se ve así. Entonces, para que tengan una referencia, yo así con aumentos hice 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas, ¿sí? Y hasta el momento tenemos un ancho total de, fíjense, desde acá hasta acá tengo 11 centímetros. Recuerden que yo estoy haciendo una talla S. Igualmente, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial hasta este punto para cada talla. Pero recuerden, como siempre les digo, si se lo pueden medir es muchísimo mejor. Y si se lo van a medir, tienen que verificar esto. Y bien chicos, entonces con lo que tenemos acá ya debimos haber llegado hasta el hombro. Sí, entonces para medírselo lo colocamos así. Fíjense, aquí no lo vamos a colocar desde el centro, tenemos que dejar desde el centro del pecho hacia acá aproximadamente 3 centímetros. Porque este es el espacio donde vamos a colocar los ojales, los botones y el acabado final. Bien, entonces lo medimos desde acá. Esto nos debió haber llegado hasta el hombro, esto va a ir así. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tejer un poquito más hacia acá para terminar de cubrir el busto. Y más adelante vamos a seguir tejiendo hasta llegar acá al centro de la axila. Bien, entonces esto es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, como les dije, ya debimos haber llegado acá hasta el hombro. Entonces vamos a seguir tejiendo para que aquí en el hombro nos quede un poquito más anchito, ¿sí? Y de así vamos a aprovechar de ir cubriendo el busto. Entonces, aquí, como ya llegamos hasta el hombro, no necesitamos hacer más aumentos. Entonces, tejemos 2 cadenitas, giramos. Este marcador que tengo aquí abajo ya lo puedo retirar y lo voy a colocar, fíjense, en el último punto que tengo en la parte de abajo, en la fila anterior, ¿sí? En el último punto de acá. No en este que acabé de hacer, no en estas 2 cadenitas que acabé de realizar, sino en el último punto que tiene el aumento. Bien, lo vamos a colocar allí. Entonces vamos a seguir tejiendo, como ya no vamos a hacer aumentos, enlazamos y comienzo a tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar, ¿sí? Sin hacer aumentos para que ahora acá me quede un poquito recto. Entonces vamos a seguir tejiendo un par de vueltas una y otra vez exactamente igual sin hacer aumentos aquí en la esquina. Y vuelvo para enseñarles cuánto debe de medir aproximadamente cada talla. Y aquí ya estoy finalizando lo que será mi última vuelta. Fíjense, esto se ve así. ¿Sí? Entonces, con aumentos yo había realizado 6 vueltas y acá sin aumentos hice 4 vueltas. Y hasta este momento tengo un ancho total de 14 centímetros. ¿Sí? Lo que está súper bien para una talla S. Igualmente aquí en pantalla le dejo una imagen con la medida referencial aproximada para cada una de las tallas. Pero si lo están haciendo para ustedes mismas, aprovechen de probárselo. Y entonces acá esto se les debería de ver algo así. Fíjense, aquí estamos en el hombro. Y aquí, como pueden ver, ya le dimos prácticamente cobertura al busto. ¿Sí? Falta un poquitico. Ahora lo que vamos a hacer es sacar la sisa para tejer desde acá hacia la axila. De esta manera terminamos de cubrir todo lo que es esta parte. ¿Sí? Aquí, si lo están haciendo para ustedes mismas, aprovechen de probarse hasta donde más o menos termina el hombro, ¿sí? Que quede más o menos por acá para que a ustedes les sea fácil de mover el brazo, ¿sí? Algo así, que quede por aquí. Bien, aprovechen de tomar esta medida o simplemente agarran y colocan un marcador donde les dé la posición y allí tienen su medida personalizada. Bien, entonces, bueno, aquí se me olvidó decirles cuánto mide esto de largo, ¿sí?
Para que tengan una referencia, en mi caso esto mide 35 centímetros y cuenten la cantidad de puntos que tienen acá. Yo tengo desde acá hasta acá 72 puntos altos. Sí, todas estas cositas tomen nota por allí porque cuando hagamos la otra parte nos tiene que quedar exactamente igual con la misma cantidad de puntos. Bien, sí, entonces como les dije hace un momento, vamos a sacar la sisa. Si ustedes lo están haciendo para ustedes mismas, pues simplemente colocan la medida. Si no, por referencia, por ejemplo, para una talla S, la medida es 13 centímetros. Entonces desde acá hasta acá medimos 13 centímetros, colocamos allí en ese punto un marcador. Igualmente, si no lo estás haciendo para ti misma, acá en pantalla te dejo una imagen con la medida referencial para la sisa para cada talla. Sí, pero recuerda que esta es una medida muy particular y muy propia para cada una. Bien, si se la pueden medir, como siempre les digo, es muchísimo mejor. Ya tenemos acá la medida que vamos a dejar para la sisa, entonces vamos a tejer desde acá hasta acá, ¿sí? Para ello, para hacer esto, entonces, yo, particularmente por la cantidad de vueltas que estoy dando, fíjense que quedé con mi hebra acá arriba. Yo la tengo que cortar, ¿sí? Si ustedes por las vueltas que dieron quedaron aquí abajo, no tienen que cortar ninguna hebra. Bien, entonces, como yo sí la tengo que cortar, vamos a cortarla. Para cortar esta hebra, entonces hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, cortamos y ajustamos. Bien, entonces para tejer en esta parte, ¿sí? Entonces debemos mantener la continuidad de nuestro tejido, ¿sí? Entonces para comenzar acá, fíjense, nosotros tejemos vueltas de ida y vueltas de regreso. Entonces, esta era mi vuelta de ida. Estoy tejiendo hacia acá, la siguiente vuelta debería ir de este lado, ¿sí? Hacia este lado. Entonces, como esta vuelta debió de haber comenzado acá, seguir hacia acá, ahora vamos a comenzar a tejer de acá hacia acá, ¿sí? De esta manera mantenemos la continuidad de nuestro tejido. Entonces, comenzamos, hacemos un nudo deslizado. Bueno chicos, para que tengan una referencia por si se quieren guiar, yo tengo desde acá hasta acá 43 puntos, ¿sí? Hasta donde está el marcador. Comenzamos acá. Fíjense, como vamos a hacer una sisa, siempre que estemos de este lado, vamos a hacer disminuciones. Y en la parte de acá, vamos a seguir manteniendo recto, ¿sí? Entonces, comenzamos acá y hacemos una disminución. Buscamos el nudo deslizado, voy a atravesar la aguja en el puntito al lado del que tiene el marcador. Paso el nudo deslizado, ajusto y aquí para comenzar voy a hacer 2 cadenitas que me cuentan como un punto alto. Inmediatamente después voy a hacer la disminución. Sí, entonces para hacer una disminución en punto alto enlazamos esta colita de hebra que tengo acá, que es la del nudo de inicio, la voy a ir ocultando. Bien, entonces en el puntito siguiente traigo hebra, como si fuera a hacer un punto alto normal, enlazo y atravieso únicamente 2 aros. ¿Sí? Completo la disminución, enlazo nuevamente, en el punto siguiente traigo hebra, enlazo y atravieso 2 aros. Ahora me deben de quedar sobre el ganchillo 3 aritos. Completo la disminución cerrando los 3, ¿sí? Y voy a seguir tejiendo un punto alto sobre cada punto alto que tenemos en la parte de acá hasta llegar acá al final. Como aquí al final no tenemos que hacer disminución ni aumento ni nada, entonces seguimos tejiendo, hacemos 2 cadenitas, giramos y volvemos a tejer hacia acá. Nos vemos cuando estemos nuevamente en este lado para enseñarles una vez más cómo hacer esta disminución. Y bien chicos, fíjense, aquí ya di la vuelta, mantuve esto recto y ya estoy acá donde tengo que hacer las disminuciones. Sí, entonces para hacer las disminuciones tengo que dejar 1 y 2 puntitos que son los últimos 2 puntos a los que le vamos a hacer la disminución. Entonces tejo este de forma normal, tengo las 2 cadenitas acá y el punto, o sea la disminución de aquí abajo que se me convirtió en un punto. Me falta todavía tejer otro y fíjense, tengo entonces los 2 puntos a los que le voy a hacer la disminución.
enlazo aquí en este punto, que es la disminución de la fila anterior, traigo hebra, atravieso 2 aros, enlazo nuevamente y ahora acá están las 2 cadenitas con las que comenzamos. Y miren, 1 y 2. Acá sobre la segunda traigo hebra, enlazo, atravieso 2 aros y ahora me quedan 3. Para completar la disminución, enlazo y atravieso los 3. ¿Sí? Ahora sigo repitiendo. Tejo 2 cadenas, giro. Y como les dije, siempre que estemos de este lado vamos a hacer disminución. Entonces enlazamos. Este agujerito no lo voy a tejer porque ya tengo las 2 cadenas que cuentan como ese punto tejido. ¿Sí? Entonces comienzo la disminución acá en el agujerito siguiente. Atravieso 2, enlazo, atravieso 2 y atravieso 3. Sigo tejiendo puntos altos de manera normal y fíjense. Ahora lo que vamos a hacer es repetir. Aquí vamos a seguir repitiendo disminución. Aquí continuamos dejando recto y vamos a tejer una y otra vuelta hasta que tengamos la medida de ancho necesaria. Esa medida de ancho necesaria es hasta que ustedes se lo midan acá, dejan 3 centímetros del pecho y esta parte les llegue hasta el centro de la axila. Esa es la medida que necesitamos alcanzar. Entonces aquí vamos a dar la cantidad de vueltas que sean necesarias para lograr esa medida. Sigo disminuyendo y vuelvo para enseñarles aproximadamente de qué medida estamos hablando. Esto se ve así. Ahora, para que tengan una referencia, vueltas con disminuciones yo acabo de realizar 6. Y esto mide un total de, desde acá hasta acá tenemos 20 centímetros. ¿Sí? Ahora, aquí hasta donde llegamos, esto, como lo medimos hace un momento, debería de llegarnos hasta el centro de la axila. ¿Sí? Si lo están haciendo para ustedes mismas, aprovechen de probárselo. Entonces, para que tengan una idea de cómo sacar esta medida de ancho, aquí vamos a utilizar la medida del contorno del busto. ¿Sí? Para la talla que yo estoy realizando, la medida personalizada para el contorno del busto son 85 centímetros. Y a estos 85 centímetros, todas las tallas le vamos a restar 6 centímetros. ¿Sí? Vamos a restarle 6 porque, como les dije hace un momento, desde el centro del pecho vamos a dejar 3 centímetros. Entonces 3 centímetros de un lado y 3 centímetros del otro nos dan los 6 centímetros. Esto es igual a 79 centímetros. Y estos 79 centímetros que nos dieron lo vamos a dividir entre 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a hacer la mitad del pecho de un lado, la mitad del otro serían 2 y la espalda, si lo duplicamos, serían 4. ¿Sí? 2 y 2, 4. Entonces tenemos 79 entre 4 me da 19.75. 19.75. Esto lo vamos a redondear a la medida inmediatamente superior, que vienen siendo 20 centímetros. Y de allí es de donde me van a salir los 20 centímetros que vamos a ocupar en el pecho, ¿sí? En ambos lados. Vamos a hacer 2 lados de 20 centímetros. Bien, entonces, cuando hagamos la espalda, vamos a hacer de una vez el cálculo para la espalda, para tenerlo listo. ¿Sí? Para la espalda, entonces, si teníamos los 85 centímetros, son 85 centímetros, pero para la espalda no le vamos a restar 6 centímetros, ¿sí? Porque en la espalda no vamos a colocar botones. Entonces colocamos 85 entre 2, va a ser igual, 85 entre 2 son 42,5, lo redondeamos al número inmediatamente superior, vendrían siendo 43 centímetros. Entonces, cuando estemos haciendo el área de la espalda, ya sabemos que vamos a utilizar 43 centímetros. Bien, de todas maneras, estas son las medidas cuando una persona no tiene tanto busto, ¿sí? Si ustedes tienen el busto bien pesadito, ¿qué les recomiendo yo? Que se midan desde una axila hasta la otra, desde la mitad de una hasta la otra, y luego hacen la misma medida por la espalda, ¿sí? Porque cuando tenemos el busto más pesado,
la parte de adelante va a quedar un poquito más amplia para poder tener el espacio para el busto, ¿sí? Hay muchas chicas que tienen bastante busto y espalda finita, entonces este cálculo no les serviría a ellas. Les recomiendo, así como les dije, de axila a axila y luego desde la mitad, pero por la parte de la espalda para que estén mucho más seguras de la medida. Ahora, una vez que tenemos acá las disminuciones listas, ya podemos cortar esta hebra, pero para cortarla vamos a dejar un poquito larga, ¿sí? Porque después cuando hagamos la costura de ambos lados lo vamos a hacer de una vez con este hilo. Entonces, para cortarla hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, como les dije vamos a sacar larga para después coser con este hilo, cortamos, ajustamos y fíjense, ya tenemos la primera parte de la blusa lista. Entonces tenemos la de este lado que viene siendo la del lado izquierdo. Ahora tenemos que hacer la de este lado, ¿sí? Fíjense cómo se ve acá. Entonces vamos a comenzar exactamente igual, el otro lado lo hacemos exactamente igual. Comenzamos con la misma cantidad de cadenas, la misma cantidad de puntos bajos. Hacemos estos primeros holanes y nos vemos para comenzar la vuelta de puntos altos, ¿sí? Porque aquí tenemos que hacer una pequeña variación. Entonces hacemos esto y nos vemos al comenzar aquí con la vuelta de puntos altos. Ah, chicos, se me olvidaba. Esta parte de acá tienen que contar cuántos puntos tienen, ¿sí? Cuenten exactamente la cantidad de puntos que les quedó. En mi caso, para que tengan una referencia, yo tengo 37 puntos altos. Y bien, aquí estoy terminando el otro lado. Fíjense, exactamente igual, lo estoy haciendo exactamente igual. Ahora, para comenzar la vuelta de puntos altos, aquí la vamos a comenzar un poquito diferente, ¿sí? Y ya les voy a explicar por qué. Entonces, estando acá, hacemos las dos cadenitas, giramos y recuerden que cuando comenzamos el lado anterior, hacíamos de una vez acá el aumento, ¿sí? En este lado no podemos hacer aquí mismo el aumento porque si lo hacemos me van a quedar dos lados izquierdos, me van a quedar exactamente igual. Y yo necesito hacer el lado derecho. Entonces, para que me quede el aumento hacia el lado derecho, aquí lo que vamos a hacer, aquí no vamos a hacer el aumento, simplemente comenzamos a tejer los puntos altos de manera normal. Fíjense en el otro lado de la cadenita, ¿sí? En el lado de afuera de la cadenita, sin hacer aumento de este lado, seguimos tejiendo de forma normal hasta llegar acá al final. Cuando lleguemos acá al final, hacemos el aumento acá. Entonces, aquí en el último punto, del otro lado de la cadena, vamos a hacer los 3 puntos altos, ¿sí? Porque ahora el aumento me va a quedar de este lado. Entonces hago 1, hago 2 y hago 3 puntos altos. Si quieren, vuelven y colocan el marcador acá para que sepan que este lado es el que permanece recto. Y ahora seguimos repitiendo. Hacemos 2 cadenitas, giramos, vamos a hacer ahora exactamente lo mismo que hicimos del otro lado, solo que de este lado, y los aumentos ahora me van a quedar acá. Entonces comenzamos exactamente igual. Aquí como es el lado de los aumentos, entonces ya tenemos 1. Aquí en el primer agujerito hacemos el segundo y hacemos el tercer punto alto. Sí, ahora seguimos tejiendo puntos altos de manera normal. Y fíjense, al yo colocarlo así, ahora los aumentos van a quedar de este lado. Bien, por eso es que hacemos esta pequeña variación. El resto es exactamente igual, la misma cantidad de vueltas, la misma cantidad de puntos y todo. Entonces, seguimos tejiendo y nos vemos cuando tengamos ambos lados listos. Y bien, chicos, fíjense, aquí ya tengo este lado listo. Entonces tengo este de este lado y el que hicimos primero de este lado. Fíjense, esto va a quedar más o menos así con la separación acá en el centro. Entonces, esto se ve así. Ahora vamos a comenzar a hacer el área de las faldas. Continuamos con este que seguimos. Aquí también dejé la hebra larga. Fíjense, aquí también dejé la hebra larga para luego hacer la costura. Aquí, en este lado, la única diferencia fue que aquí no tuve que cortar hebra, porque cuando finalicé esta vuelta,
la finalicé aquí abajo, entonces seguí tejiendo sin problema. Sí, entonces para comenzar la parte de la espalda la comenzamos desde acá. Imagínense que vamos a tejer desde el centro de la axila toda la espalda por la parte de atrás. Bien, entonces como comenzamos exactamente igual que acá, aquí finalizamos con 37 puntos altos. En mi caso, cuenten ustedes cuántos puntos tienen. Y como hice 37 puntos altos, entonces voy a realizar 36 cadenitas. Sí, vamos a realizar una cadena menos y ya les explico por qué. 35 y 36 cadenitas. Bien, entonces para hacer la vuelta de puntos altos, sujetamos la última cadenita que hicimos. Hacemos 2 cadenas adicionales. Estas 2 cadenas me cuentan como el primer punto alto. ¿Sí? Entonces para hacer el siguiente punto alto enlazamos y en la tercera cadenita desde la aguja de crochet, o sea en la última que sujetamos, tejemos el punto alto. ¿Sí? De esta manera, como ya tengo las 2 cadenitas que me cuentan como punto alto, ya llevo 2 puntos altos. Sigo tejiendo hasta finalizar, entonces cuando finalicemos allí nos damos cuenta que por las 2 cadenitas se nos suma el punto alto que nos hacía falta. Y ahora fíjense, aquí como hacíamos disminuciones, entonces esta necesitamos aumentarla hacia acá. Ahora de este lado, como aquí hicimos disminuciones, en este lado que estamos haciendo que es hacia la espalda, vamos a hacer aumentos. ¿Sí? Entonces comenzamos tejiendo el aumento de este lado para que esto se nos vaya incrementando hacia acá y luego subimos hacia el hombro. Bien, entonces, de este lado tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas con disminuciones. Hacemos lo mismo de este lado, pero vamos a hacer de este lado 6 vueltas con aumentos. Entonces, estando acá, fíjense, comenzamos con los aumentos aquí mismo. Hacemos 2 cadenitas, giramos y aquí vamos a hacer un aumento, pero únicamente vamos a hacer un punto alto, ¿sí? Solamente un aumento de un punto, porque cuando hacíamos disminución disminuíamos solamente un punto. Entonces aquí ya tengo las 2 cadenitas que cuentan como el primero. Allí en ese primer agujerito hacemos el segundo punto alto y de esta manera completamos el aumento. ¿Sí? Seguimos tejiendo puntos altos de manera normal en cada punto alto. Tejemos un punto alto sobre cada punto alto. Finalizamos la vuelta, tejemos 2 cadenitas, subimos y nos vemos nuevamente cuando estemos de este lado para hacer nuevamente el aumento. ¿Sí? Ahora seguimos tejiendo un punto alto sobre cada punto que tenemos en la parte de acá. Este lado ahora va a permanecer recto. Si quieren pueden colocar un marcador ahí. A mí me gusta colocar marcador porque a veces como que se me olvida y me pongo a hacer aumentos en todos lados. Entonces este lado permanece recto, hacemos las 2 cadenitas, giramos y nos vemos cuando estemos acá nuevamente para enseñarles nuevamente el aumento. Bien, y aquí el último punto alto como tal, fíjense, están las 2 cadenitas. Entonces sobre la segunda cadena, 1 y 2, aquí vamos a hacer el aumento. Entonces el aumento aquí es 1 y 2 puntos altos. ¿Sí? Simplemente seguimos repitiendo 2 cadenitas, giramos, este es el lado del aumento. Entonces tejemos allí en ese primer agujerito un punto alto. De esta manera completamos el aumento y seguimos tejiendo de manera normal. ¿Sí? Entonces vamos así. Fíjense, vamos a seguir repitiendo exactamente la misma cantidad de vueltas que teníamos del otro lado. En mi caso fueron 6 vueltas. Entonces voy a seguir repitiendo hasta tener estas 6 vueltas con aumento de este lado. Y aquí estoy terminando la última vuelta. Fíjense, esto se ve así. Sí, esto va a ir así. Ahora tenemos que hacer esta parte que va a ir hacia el hombro para comenzar a tejer todo lo que es la espalda. ¿Sí? Entonces, ustedes debieron haber tenido contaditos allí los puntos desde acá hasta acá. ¿Sí? En mi caso fueron 72 puntos en esta parte. Entonces, así tenemos que completar la misma cantidad de puntos porque ahora vamos a tener la misma cantidad de puntos de acá hasta acá. ¿Sí?
Yo aquí, desde aquí hasta aquí, tengo 42 puntos. ¿Sí? Quiere decir que me faltan 30 punticos para completar en la parte de acá y así tener los mismos 72 de este lado que tuve de este lado. ¿Sí? Porque vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, aquí, chicos, fíjense. Aquí yo finalicé con mi hebra en la parte de acá abajo, ¿sí? En la parte que está recta. Si ustedes finalizaron en la parte que está recta, van a hacer exactamente lo mismo que yo voy a hacer a continuación. Pero si de casualidad por la cantidad de vueltas que ustedes tienen, le quedó la hebra en la parte de arriba, aquí sin cortar hebra ni nada, sin hacer más nada, ustedes van a tejer inmediatamente la cantidad de cadenitas que les hace falta para completar el total de puntos. Bien, entonces a mí, como me quedó la hebra en la parte de acá abajo, no la voy a cortar tampoco. Fíjense, esta hebra está así, no la vamos a cortar. Bien, entonces, sin cortar acá, vamos a buscar un pedacito de hebra. Esto puede ser de otro ovillo que tengamos por allí. Entonces, sacamos un pedacito de hebra un poquito largo. Cortamos en este extremo, hacemos como siempre que comenzamos, el nudo deslizado. Y buscamos en la parte de acá, fíjense, yo estoy aquí que no he cortado la hebra todavía, ¿sí? En la parte de acá, el último puntito disponible viene siendo esta segunda cadena. Atravieso la aguja, paso por allí el nudo, ajusto. Y como me faltan 30 puntos para completar el total, pues voy a hacer 30 cadenitas, ¿sí? Entonces comienzo acá. 1, 2, 28, 29 y 30 cadenitas. ¿Sí? Ya tengo mis 30 cadenas, entonces puedo cortar esta hebra porque lo que tengo es un pedacito. Entonces cortamos, hacemos una cadenita al aire, sacamos, ajustamos y esta hebra la podemos cortar un poquito. Todas las hebritas que nos quedan por allí luego las ocultamos, ¿sí? Entonces aquí ya puedo seguir tejiendo, ¿sí? Fíjense, aquí están mis 30 cadenas, como si no hubiese pasado nada. Si ustedes siguieran tejiendo las 30 cadenitas porque la hebra les quedó acá, simplemente se devuelven con puntos altos de manera normal, ¿sí? Y deberían de tener la cantidad total de puntos. Entonces aquí, como si no hubiese pasado nada, hago 2 cadenitas, giro y comienzo a tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabo de realizar. Por supuesto, aquí ya no vamos a hacer aumentos ni disminuciones de ningún tipo. ¿Sí? Seguimos tejiendo un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Cuando lleguemos acá, comenzamos a tejer un punto alto sobre cada cadenita y hasta llegar acá a la última cadenita. Fíjense, entonces esto me quedó así. Ahora aquí tengo mis 72 puntos y de aquí en adelante lo que vamos a hacer es seguir tejiendo de manera normal. 2 cadenas, giramos y vamos a hacer punto alto sobre cada punto alto. Y fíjense, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a seguir repitiendo punto alto sobre cada punto alto y vamos a ir tejiendo una y otra vuelta hasta que cubramos el ancho de espalda completo, ¿sí? Cuando lleguemos a la medida, fíjense, por ejemplo, a mí me faltan por cubrir 43 centímetros, ¿sí? Entonces, mis vueltas, estas con aumento, miden 5 centímetros. Entonces, antes de que me falten 5 centímetros midiéndola desde acá, voy a hacer esto nuevamente, ¿sí? Para completar este otro lado. ¿Por qué? Porque vamos a tejer todo recto. Cuando tengamos la parte de la espalda, hacemos la disminución a acá, ¿sí? Para tener esto en este lado, ¿sí? Este va a ir así y el del otro lado va a ir así. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta parte cuando finalicemos? Cuando ya finalicemos la parte de la espalda, la vamos a hacer sencillamente igual a como hicimos esta de acá. ¿Sí? Fíjense aquí, buscamos la cantidad de puntos, hacemos las disminuciones, la cantidad de vueltas que hicimos con disminuciones y nos va a quedar todo tejido así en puntos altos y esta disminución. ¿Sí? Y aquí comenzamos acá y luego hacemos las costuras. ¿Sí? De todas maneras voy a seguir adelantando, voy a seguir tejiendo una y otra vuelta con la misma cantidad de puntos y nos vemos para continuar.
Y bien chicos, entonces una vez que lo hayamos finalizado, la parte de la espalda se ve de esta manera. ¿Sí? Esto va a ir así. Fíjense, aquí tengo 6 vueltas con aumento, que fue como comenzamos. Luego hice 36 vueltas y en la parte de acá tengo 6 vueltas con disminución. ¿Sí? Recuerden que este lado de acá lo hicimos exactamente igual a como hicimos la primera parte. ¿Sí? Entonces, para que tengan una referencia, esto me da un ancho total desde acá, hasta acá tengo los 43 centímetros que habíamos calculado que necesitábamos. Sí, entonces la idea es que ustedes vayan tejiendo y vayan midiendo. Bien, ahora como ya tenemos la espalda y el pecho lista, vamos a hacer la unión y en la parte de acá iría el otro. ¿Sí? Esto quedaría así. Y acá tenemos el espacio para hacer los ojales y los botones. Bien, entonces vamos a hacer la costura. Comenzamos con cualquiera de los dos lados. Entonces, recuerden que en este primer lado habíamos dejado la hebra bastante larga para coser en la parte de acá. ¿Sí? Entonces la buscamos, enhebramos la aguja lanera. Y una vez que la tengamos enhebrada, fíjense, si la colocamos así, tenemos nuestro top desde el derecho. Todas las uniones, costuras y demás, siempre las hacemos por el revés. Entonces, ¿qué hacemos? Este lado lo colocamos así, ¿sí? Para que esto quede desde el revés. Entonces, estando acá, fíjense, estoy aquí en la hebra. Como este lado fue donde yo comencé con las cadenitas, fíjense aquí están las cadenitas, lo único que voy a hacer es ir atravesando cada una de las cadenas. ¿Sí? Vamos a ir cosiendo de lado a lado. Fíjense, atravieso la cadena y en la parte de acá, como aquí sí tengo puntos definidos, fíjense aquí tengo puntos altos, no voy a atravesar el punto así completo, sino que voy a atravesar, fíjense, la cadenita por la mitad, ¿sí? Ajusto acá, voy a ir ajustando, voy de acá a acá, de acá a acá. Fíjense, aquí está la cadenita, la atravieso por la mitad y aquí, como fue el lado que comencé, busco la siguiente cadena, ¿sí? Y así voy a ir haciendo puntada por puntada, fíjense. Uno, atravesamos por la mitad. Fíjense, antes de hacer el remate, verificamos la costura. Fíjense, se ve así, nos aseguramos que no nos vaya a quedar ningún agujerito por acá, o sea, ningún puntito sin coser. Ya teniendo acá todo listo, ajustamos el último puntito y ya podemos hacer el remate. Entonces, para hacer el remate nos devolvemos en un puntito. Antes de cerrar este arito, fíjense, pasamos la aguja por allí, ajustamos, que nos quede bien ajustadito. Aquí como tenemos esta colita de hebra, podemos aprovechar de hacerle un pequeño nudo. Así nos aseguramos bien. Y ahora esta hebra lo que vamos a hacer es que la vamos a ocultar en la parte de acá, al igual que todas las hebritas que tenemos por allí, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a pasar por varios puntos. Y una vez que la hayamos pasado por puntos suficientes, podemos cortar esta hebra. Y fíjense, esto quedó así. Ya tenemos la primera costura. Ahora vamos a hacer la del lado de acá. Y bien chicos, entonces una vez que tengamos la costura de ambos lados, fíjense, esto queda así. Y ahora lo que vamos a hacer es terminar de cerrar este top. Sí, vamos a hacer las costuras en la parte de acá. Bien, para ello igual lo ponemos al revés, quedamos todo por el revés.
Y vamos a comenzar acá. Acá, como no habíamos dejado una hebra larga, sin problema buscamos hilo, sacamos un pedacito de hebra, no tan largo porque es pequeña esta parte que vamos a coser. Entonces, en un extremo enhebramos la agujita lanera y en el otro extremo del hilo, fíjense, vamos a hacer un nudo deslizado, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo colocamos así a ras, fíjense, y vamos a coser exactamente igual, pero hasta donde tenemos el marcador, ¿sí? Recordamos que en mi caso yo hice acá 4 vueltas sin hacer aumentos de ningún tipo, entonces hasta allí esas 4 vueltas son las que voy a unir. Entonces, fíjense, atravieso mi aguja por acá. Aquí no tengo un punto específico, ¿sí? No tengo una cadenita específica que voy a utilizar. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir tomando la hebra que tengamos disponible. Y fíjense, cuando tengamos acá el nudo deslizado, pasamos la aguja por allí para cerrarla. De esta manera nos aseguramos de que nuestro comienzo quede bien ajustadito. Y comenzamos a coser exactamente igual, tomando las hebras que tengamos disponibles, fíjense. Atravesamos un lado y luego el otro. Y bien, chicos, entonces una vez que tengamos las costuras de ambos lados listas, vamos a hacer acá el acabado para hacer los ojales y luego colocar los botones. Bien, entonces vamos a comenzar por acá. Bien, entonces buscamos acá el primer puntito disponible. Como siempre que comenzamos, hacemos un nudo deslizado y aquí buscamos el primer punto, atravesamos la aguja, pasamos el nudo, ajustamos, tejemos 2 cadenitas que nos cuentan como el primer punto alto. Estas 2 colitas de hebra que tenemos acá aprovechamos de irlas ocultando. Bien, entonces enlazamos y vamos a tejer un punto alto sobre cada punto que tenemos en la parte de acá hasta llegar acá, al último puntito. ¿Sí? Si yo había comenzado con 52 cadenas, entonces voy a tejer 52 puntos altos hasta acá. Bien, y cuando estemos llegando al final, tejemos el último puntito. ¿Sí? Fíjense, en mi caso el punto número 52. ¿Sí? Entonces ahora vamos a llegar hasta acá, pero para llegar hasta acá tenemos que hacer un pequeño aumento aquí. ¿Sí? Entonces aquí donde acabamos de hacer ese último punto, hacemos un aumento, o sea que volvemos y tejemos otro punto allí, un segundo punto. ¿Sí? Quedamos así. Y ahora sí podemos comenzar a tejer un punto alto aquí en cada espacio. Fíjense que no tenemos un puntito disponible. Entonces enlazamos. Fíjense, aquí si quieren, para que no se pierdan, para no perder esta parte, vamos a colocar un marcador donde hicimos el aumento. ¿Sí? Fíjense, coloco un marcador y allí yo recuerdo que tengo el aumento. Y vamos a comenzar a tejer en la parte de acá. Después del aumento vamos a tejer puntos y vamos a irlos contando hasta que lleguemos, fíjense, aquí está la unión, hasta que lleguemos a acá, como un agujerito antes de la costura. Vamos contando 1, enlazo, fíjense, como no tengo un punto disponible, utilizo el agujerito que tenga allí al lado. 2. Y bien, chicos, fíjense, aquí ya estoy llegando a la costura. Entonces esto se ve así, solo por referencia. Después del aumento tengo 26 puntos en la parte de acá. Ahora, aquí donde está la unión, tenemos que hacer una disminución. ¿Sí? Entonces enlazamos y fíjense, aquí está la costura. Traemos hebra, pasamos 2 aros, enlazamos en el siguiente agujerito. Pasamos 2 y pasamos 3. ¿Sí? Ahora seguimos tejiendo puntos altos de manera normal. Fíjense,
Aquí hicimos un aumento. En esta esquinita, en la unión, hicimos una disminución. Ahora seguimos tejiendo puntos altos de manera normal. Cuando lleguemos acá, volvemos y hacemos otra disminución en esta costura. Repetimos exactamente igual, la misma cantidad de puntos, en mi caso son 26. Y cuando lleguemos aquí, en este primer puntito de los puntos bajos, ¿sí? De cuando comenzamos, en este primer puntito, aquí en esta cadena, hacemos un aumento, o sea que tejemos allí 2 puntos altos y finalizamos tejiendo puntos altos hasta llegar a acá. Bien, lo que vamos a hacer básicamente es repetir de este lado lo que acabamos de hacer de este lado. Esta primera vuelta se ve así. Ahora vamos a hacer una segunda vuelta exactamente igual. ¿Sí? Terminamos acá, hacemos puntos altos. Aquí donde indicamos que tenemos el aumento, volvemos y tejemos otro aumento. Seguimos tejiendo puntos altos. Aquí donde tenemos la disminución, mantenemos la disminución, volvemos y hacemos la disminución. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la disminución en la parte de acá? Fíjense, esta es la disminución, entonces tomamos un puntito y la disminución y hacemos otra disminución. ¿Sí? Seguimos repitiendo la siguiente disminución en la parte de acá. Vamos a hacer disminución sobre disminución. Aquí hacemos aumento sobre el aumento y finalizamos acá. ¿Sí? Es repetir exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Y bien, chicos, una vez que finalicemos la segunda vuelta, fíjense, se ve de esta manera. Entonces, aquí ustedes pueden hacer 3, 4 o 5 vueltas, la cantidad de vueltas que les haga falta. De más está recordarles que tienen que írselo probando a medida que lo van tejiendo. ¿Sí? De esta manera determinan qué tanto les hace falta para cerrar. Yo voy a realizar la tercera vuelta. Esta tercera vuelta es la que va a llevar los ojales y en esta tercera vuelta es donde vamos a colocar los botones. ¿Sí? Entonces los ojales se hacen de este lado, los botones se colocan de este lado y fíjense, los botones queremos que queden más o menos a esta separación. ¿Sí? Entonces yo ya los conté y a mí me da una separación de 8 puntos entre botón y botón. Bien, entonces como tenemos una separación de 8 puntos, ustedes colocan los botones desde acá hasta acá y calculan más o menos qué separación de cuántos puntos les da entre botón y botón. Bien, entonces comenzamos acá, fíjense, aquí estoy finalizando y entonces para hacer los ojales, porque este es el lado de los ojales, comenzamos tejiendo 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto, giramos y aquí en el orillo, siempre cuando estamos acá en el borde, dejamos unos 2 o 3 puntitos. Entonces yo voy a dejar 1, 2 y 3 puntos en la parte de acá. Luego hacemos el primer ojal. Para hacer un ojal simplemente hacemos una cadenita, enlazamos, saltamos un punto y tejemos. En mi caso, 8 puntos altos seguidos. Llevo 1 y hago el octavo punto alto. Fíjense, tengo acá el agujerito del ojal. Vuelvo y hago ahora otro ojal, entonces hago una cadenita, salto un punto, hago el agujerito, esto es un punto casitas y repito 8 puntos altos. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer es que voy a seguir repitiendo exactamente lo mismo, haciendo los ojales hasta llegar a la parte de acá. La cantidad que me dé puede ser que tenga 6, 7 u 8 botones hasta llegar acá. Cuando lleguemos acá, volvemos y repetimos aumento sobre aumento, disminución sobre disminución, disminución sobre disminución, aumento sobre aumento. Y este lado, que es el lado de los botones, no tenemos que hacer nada, entonces simplemente tejemos punto alto sobre punto alto. Bien, entonces seguimos repitiendo. Y bien, chicos, fíjense, aquí estoy terminando el último punto y esto hasta el momento se ve así. Esta es la parte donde vamos a colocar los botones. Y fíjense, los ojales quedaron así.
Al final tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ojales. Bien, ahorita en un momento cuando coloquemos los botones, ¿cómo los vamos a colocar? Fíjense. Aquí, por ejemplo, yo tengo 3 puntos altos y tengo un cuadrito, ¿sí? El ojal. Ahí significa que va el botón. Entonces, cuando contemos acá, dejamos 1, 2 y 3 y en este cuarto punto es donde vamos a colocar el botón. ¿Sí? Seguimos repitiendo, entonces tenemos el botón, luego tenemos 8 puntos y en el punto número 9 viene siendo el ojal. Entonces, tenemos acá 1, 2, 3, 4 que viene siendo el botón. Entonces vuelvo y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que son el espacio de separación y en este punto número 9 colocamos el botón. Bien, así seguimos repitiendo hasta colocar en mi caso los 6 botones. Recuerden que yo por lo general no les enseño cómo colocar los botones, pero en la descripción del video les voy a dejar un video de un compañero creador que me gusta mucho cómo explica la técnica, ¿sí? Porque les explica cómo colocar todo tipo de botones, porque puede que no necesariamente ustedes tengan uno igual al mío, ¿sí? Entonces, si quieren saber cómo colocar los botones, pues allí se los dejo. Ahora, en la parte de acá vamos a hacer una última vuelta que va a ser la vuelta de detalle, ¿sí? Como para que esto nos quede bien prolijo. Entonces, vamos a hacer una vuelta sencillita. Hacemos una cadenita, giramos y acá lo que vamos a hacer es que vamos a tejer un punto bajo sobre cada punto alto. Punto bajo sobre cada punto alto. Fíjense. Seguimos repitiendo. Mantenemos aumento sobre aumento. Mantenemos disminución sobre disminución. Damos la vuelta y cuando lleguemos a los ojales hacemos punto bajo sobre cada punto alto y punto bajo en el centro del cuadrito. ¿Sí? Agarramos acá y hacemos un punto bajo acá. Seguimos repitiendo hasta llegar acá, cortamos, ocultamos la hebra y colocamos los botones. Bien, y bien chicos, una vez que hayamos colocado los botones, se ven de esta manera. Ahora vamos a hacerle este pequeño acabado que le hice en la manga de acá. Sí, vamos a hacerla en la otra porque es exactamente igual. Entonces, teniendo nuestro top así desde el derecho, lo vamos a abrir y vamos a comenzar de acá así, dando la vuelta. Esta también la comenzamos así, dando la vuelta. Bien, es exactamente igual. Entonces, nos ubicamos aquí en el último puntito que está acá. Como siempre que comenzamos, hacemos el nudo deslizado. Y fíjense, aquí está el penúltimo puntito que viene de acá, del hombro. Y aquí está la unión, ¿sí? Entonces, en el penúltimo punto, atravesamos la aguja, pasamos el nudo deslizado, ajustamos, aquí vamos a tejer una cadenita y en la parte de acá de la axila vamos a hacer un pequeño acabado con puntos bajos, ¿sí? Entonces, aquí en esta esquina, fíjense, esta es la esquina, vamos a hacer una disminución de punto bajo. Entonces, en el último punto, que viene siendo el que está formado acá, traemos hebra. Fíjense que esta colita la voy a ir ocultando a medida que voy tejiendo. Y en el punto siguiente, en el agujerito siguiente, porque aquí no tengo un punto como tal, vuelvo y traigo la hebra. Miren, me van a quedar 3, enlazo y atravieso los 3. ¿Sí? De esta manera hago la disminución de punto bajo. Ahora aquí, en el área de la axila, esta es la parte de la axila, vamos a tejer un punto bajo en cada uno de los espacios que tengamos disponibles, ¿sí? Hasta llegar a acá. Cuando me falte un agujerito para la intersección, fíjense, aquí está la parte de la axila y aquí comenzamos a subir hacia el hombro. Bien, cuando me falte un agujerito llegamos hasta allí. Entonces, como aquí no tengo un punto específico sobre el cual tejer, simplemente en cada agujerito que se me vaya presentando voy a ir haciendo un punto bajo. Y aquí ya estoy llegando al otro lado.
Fíjense. Entonces vuelvo y repito una disminución en la parte de acá. En el primer agujerito traigo hebra, sin hacer más nada. En el siguiente agujerito que tengo disponible traigo hebra, me quedan 3 aros, enlazo y los atravieso los 3. ¿Sí? Fíjense, de esta manera le damos la pequeña terminación a acá. Ahora, en la parte de acá, fíjense, luego de este punto bajo vamos a hacer una cadenita, enlazamos y vamos a comenzar a tejer punto alto sobre cada punto alto. Aquí no hay problema porque aquí tenemos los puntos definidos. Sí, entonces enlazamos y comenzamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto. Y aquí ya estoy llegando al último punto. Hago el último punto alto y fíjense, ya no vamos a tejer más en la parte de acá, ¿sí? Sino que vamos a cerrar esta vuelta. Entonces la colocamos así y vamos a contar 1 y en el segundo punto bajo hacemos punto deslizado. De esta manera cerramos acá la vuelta. Ahora hacemos un punto deslizado. Ahora en el punto siguiente hacemos otro punto deslizado. Estos dos puntos deslizados es como si yo dijera que hice 2 cadenitas, ¿sí? Entonces giramos porque ahora vamos a tejer hacia acá de regreso. Bien, entonces aquí ajustamos, enlazamos, fíjense, aquí está el último punto alto. Miren, 1 y 2 puntos deslizados, aquí comienzan los puntos altos y aquí en cada punto alto vamos a hacer un aumento, ¿sí? Quiere decir que en cada uno de estos puntos altos, en ese mismo agujerito vamos a tejer 2 puntos altos y 2, ¿sí? Pasamos al punto siguiente, enlazamos y hacemos 1 y 2 puntos altos. Seguimos repitiendo en cada uno de los puntos. Hacemos 1. Entonces voy a seguir repitiendo 2 puntos altos en cada uno de los puntos altos hasta llegar acá. Cuando lleguemos acá les enseño nuevamente cómo cerrar esta vuelta. Y tejemos el último aumento, 1 y 2. Y aquí ya estoy en la parte donde están los puntos bajos. Sí, entonces para cerrar esta vuelta cuento 1 y en el segundo hago punto deslizado. De esta manera cierro esta vuelta. Ahora para tejer la última vuelta, entonces estando acá hacemos 1, un punto deslizado y el segundo punto deslizado, giramos. Y fíjense, cuando giremos debemos estar nuevamente desde el lado derecho y vamos a tejer la última vuelta. Entonces enlazamos y aquí simplemente vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Ya no vamos a hacer más aumentos ni nada. Simplemente tejemos un punto alto sobre cada punto alto. Damos la vuelta, esta es toda la parte del hombro, damos la vuelta. Cuando lleguemos acá contamos 1 y en el segundo hacemos punto deslizado, cortamos y ocultamos la hebra. ¿Sí? Y eso es todo lo que le vamos a hacer acá en el detalle a la manga. Y bien, una vez que tengamos el detalle en ambas mangas, se ve de esta manera. Aquí ya tenemos prácticamente la parte superior de nuestra blusa lista. Ahora vamos a trabajar en lo que va a ser toda la parte inferior. ¿Sí? Entonces nos vamos a ubicar acá en la costura. Fíjense donde hicimos la costura, aquí en el costado. Vamos a seguir trabajando desde el derecho. Nos ubicamos acá en la unión. Aquí como siempre nudo deslizado. Atravesamos la aguja. Pasamos el nudo. Ajustamos. Hacemos una cadenita. Y esta primera vuelta que vamos a hacer por todo alrededor de la blusa la vamos a hacer en punto bajo. ¿Sí? Entonces tenemos nuestra cadenita, la ajustamos bien y comenzamos a tejer un punto bajo.
en cada espacio que tengamos disponibles. Fíjense, aquí no tenemos un punto definido como tal, entonces hacemos un punto bajo en cada uno de los agujeritos que nos vayamos encontrando. ¿Sí? Fíjense que voy ocultando la hebra a medida que voy tejiendo y voy a seguir repitiendo un punto bajo en cada uno de los espacios. Fíjense, voy a seguir repitiendo hasta llegar a acá, porque aquí como esto lo vamos a trabajar cerrado, esto de una vez lo vamos a cerrar acá. Entonces tejemos puntos bajos hasta que lleguemos a aquí. Y bien chicos, fíjense, aquí ya le hice el borde con puntos bajos. Ahora en la parte de acá tenemos dos lados, ¿sí? El de los ojales y el de los botones. Entonces esto lo vamos a posicionar bien porque aquí lo vamos a cerrar. Entonces seguimos tejiendo aquí los puntos bajos de manera normal. Y fíjense, aquí lo posicionamos bien, lo cerramos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a atrapar ambos lados, ¿sí? Y en ambos lados atrapados vamos a tejer el punto bajo. Entonces, aquí aún no he llegado, me falta un puntito. Entonces, posiciono bien, fíjense. Aquí ya puedo hacer la unión, ¿sí? Entonces, en el siguiente punto bajo voy a atravesar acá y el otro lado, ¿sí? Allí hacemos nuestro punto bajo y seguimos tejiendo ambos lados, fíjense. Ahora en el punto siguiente atravieso este lado, atravieso este otro, traigo la hebra, hago punto bajo y me queda por hacer el último puntito, ¿sí? Entonces atravieso este lado, atravieso este otro, traigo hebra, hago punto bajo y de esta manera cerramos. Entonces cuando nos lo vayamos a colocar, de por sí él debería entrar así cerradito, pero si es necesario pues se desabotona y ya. Bien, entonces seguimos tejiendo los puntos bajos de manera normal y aquí ya estoy finalizando la vuelta de puntos bajos. Hago el último punto bajo. Sí, fíjense, lo único que hice fue tejer una vuelta de puntos bajos por todo alrededor. Ahora, para cerrar esta vuelta, buscamos acá el primer punto bajo que hicimos y hacemos punto deslizado. ¿Sí? Ahora ya tenemos acá en toda la parte inferior la base, porque ahora vamos a repetir lo que hicimos acá en la manga. ¿Sí? Vamos a hacer una vuelta con aumentos y de allí en adelante vamos a tejer únicamente vueltas con un punto alto sobre cada punto alto. ¿Sí? Entonces para comenzar acá, y ahora lo que vamos a hacer es comenzar a tejer todo lo que va a ser la terminación de nuestra blusa. ¿Sí? Aquí vamos a hacer unos aumentos, pero no van a ser tan drásticos como los de acá. ¿Sí? Aquí van a ser entonces, fíjense, tenemos las dos cadenitas que nos cuentan como el primer punto alto, enlazamos y vamos a hacer un aumento intercalado. Entonces en este punto ya tengo las dos cadenitas. Paso al siguiente, en el siguiente punto bajo y allí hago el aumento. Hago un aumento con dos puntos altos, ¿sí? Entonces ya tengo un punto alto, un aumento, vuelvo y repito. En el punto siguiente hago solo un punto alto. En el siguiente hago un aumento de dos puntos altos. Y esta es la secuencia que vamos a repetir. Un punto alto, un aumento, punto alto, aumento. Y bien chicos, entonces una vez que finalicemos, fíjense, para cerrar la vuelta, luego de las dos cadenitas, entonces aquí en el primer punto alto, hacemos el punto deslizado y de esta manera cerramos la vuelta. Comenzamos la siguiente tejiendo dos cadenitas y comenzamos a tejer un punto alto,
sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Y bien chicos, entonces seguimos tejiendo punto alto sobre cada punto alto. Ya no es necesario hacer aumento ni disminución de ningún tipo. Seguimos tejiendo una y otra vuelta hasta tener el largo necesario. Y bien chicos, una vez que tengamos esta parte lista, se ve de esta manera. Entonces, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 11 vueltas. Y estas 11 vueltas miden desde acá hasta acá 10 centímetros, ¿sí? Lo que está súper bien para una talla S, inclusive para una talla M. Si están tejiendo una talla L y XL pueden llegar hasta 12 centímetros, ¿sí? Pero como les dije, este largo depende del largo que ustedes deseen darle a la blusa. Bien, entonces aquí ya prácticamente tenemos nuestra blusa lista, ¿sí? Ella va a quedar así, bien sueltecita. Pero si ustedes quieren ajustársela en la parte de acá para que se les cierre un poquito y para que les entalle un poquito más, vamos a hacer lo siguiente. Esta parte es opcional, sí, yo lo voy a hacer porque a mi chica, a la que le estoy haciendo esta blusa, tiene bastante cinturita. Entonces quiere que le entalle en la cintura. Lo que vamos a hacer es que vamos a buscar acá donde está la costura. Fíjense, mi costura está en la parte de acá. Y vamos a empezar una vuelta antes de la costura, ¿sí? O sea, en la parte de acá, fíjense. Aquí está la costura y voy a comenzar acá. Fíjense, les enseño aquí bien de cerca. Aquí tengo la costura y voy a comenzar aquí. La costura y la última vuelta vamos a comenzar acá porque vamos a sacar las tiritas para sujetar en la espalda desde acá. ¿Sí? Tiene que ser desde la costura hacia el frente. Entonces, como siempre que comenzamos, hacemos el nudo deslizado y buscamos aquí. ¿Sí? Fíjense, aquí está la costura y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a tomar así, sino que lo voy a estirar acá bien y fíjense, la meto por acá y la saco por acá sin tocar los puntos. Entonces aquí paso el nudo deslizado, ajusto, voy a tejer 2 cadenitas que me cuentan como un punto alto, enlazo y lo que voy a hacer son unos 5 o 6 puntos altos, ¿sí? Dependiendo de qué tan ancha quieran esta tira. Yo creo que la voy a hacer de unos 6 puntos, a ver. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Queda como muy ancha, de 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ajá, la voy a hacer así, de 5 puntos. Entonces ya tenemos las dos cadenitas que cuentan como el primero. Enlazamos y fíjense dónde estoy metiendo la aguja. Enlazamos y fíjense dónde voy a meter la aguja nuevamente. Acá y la saco por acá. Hago el segundo, hago el tercero, tengo cuidado de no atravesar los puntos, hago el cuarto y hago el quinto punto alto, ¿sí? Esto me va a quedar así, fíjense, es como que va a quedar en relieve por supuesto porque desde acá va a salir la tira que vamos a amarrar. Entonces ya tengo mis 5 puntos, hago 2 cadenitas, giro y me regreso exactamente igual tejiendo 5 puntos altos. Ya tengo las 2 cadenitas que cuentan como el primero y esto es todo lo que vamos a repetir. Vamos a seguir repitiendo exactamente igual, vueltas con 5 puntos altos hasta tener el largo deseado. ¿Sí? Este largo debe ser lo suficiente que me llegue hasta la espalda y me dé la oportunidad de hacer un pequeño nudito. Y bien chicos, una vez que finalicemos, las tiras de ambos lados se ven de esta manera. Fíjense, entonces para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 65 vueltas y esto me da un largo total de miden 62 centímetros, ¿sí? Lo que está súper bien para una talla S. La talla S y la talla M pueden hacer 62 centímetros, talla L y XL la pueden hacer un poquito más larga de hasta unos 65 centímetros, ¿sí? Pero todo depende de qué tan largo ustedes la deseen. Bien, y de esta manera llegamos al final del tutorial. Como pueden ver, es un top bastante fácil y rápido para tejer. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!